Hebreos 12:13. Leamos. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Otra vez. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta palabra es para todo aquel que quiere terminar su carrera victorioso en este mundo. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí queremos terminar victoriosos esta carrera. Y en la palabra de Dios está el secreto para correr esta carrera. Aquí están los pasos necesarios para no quedar postrados en medio del camino. Si en algún momento nos descuidamos, si en algún momento nos desanimamos, como vimos en el versículo 12 la semana pasada, si nos cansamos, si nos sentimos con el deseo de rendirnos, si ya no deseamos seguir adelante, hermanos, no debemos conformarnos, sino como meditamos en el mensaje anterior, en el nombre de Jesús hay que levantarnos, en el nombre de Jesús hay que seguir adelante, hay que sobreponernos a todas esas sensaciones que podemos tener, a todos esos sentimientos que podemos tener. Debemos tomar decisiones y debemos retomar esta bendita carrera. No debemos paralizarnos, no debemos conformarnos. Pero ahora estamos meditando el versículo 13. No debemos desviarnos y no debemos conformarnos a lo cojo, a esas áreas en nuestras vidas contrarias a la voluntad de Dios. Cuando se habla de cojo o cuando se habla de cojera, como todos sabemos, se habla de un defecto, de una lesión o de una enfermedad que impide andar o caminar correctamente. Espiritualmente hablando, también podemos decir que es una discapacidad o una flaqueza o una debilidad, sea en nuestra conducta, sea en nuestro pensamiento, en nuestras emociones o sentimientos, que nos impide andar conforme a la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, que en el hospital, cuando llegan corredores experimentados, uno puede ver, y muchas veces ellos llegaban con lesiones, o muchas veces llegaban con dolores, y cuando uno se ponía a examinar cómo corrían, a veces era un pequeño movimiento en su talón o un pequeño movimiento en el tobillo que hacía que ellos se lesionaran por estar continuamente haciendo ese movimiento, movimientos bien diminutos que muchas veces se pasaban por alto, y solo cuando se les examinaba bien se podía notar ese pequeño movimiento de talón o ese pequeño movimiento de tobillo, o que el pie estaba ligeramente hacia un lado, y eso causaba lesiones en el corredor y causaba estorbo para que él terminara las carreras. Pues lo mismo, hermano, en la vida espiritual, cada uno de nosotros necesitamos examinar cada área de nuestras vidas en las que tendemos a fallarle a Dios, porque, hermanos, todos tenemos áreas que son como las más propensas en las que caemos muchas veces. Por nuestro orgullo es difícil ver esas áreas. Por nuestro orgullo, qué fácil es ver cómo corren los demás. Ay, aquella hermana cómo cojea de esa piernita. Aquel hermano cómo se le mueve, se le tuerce el tobillo para aquel lado. Aquel hermano, hasta podemos burlarnos o juzgar cómo corren los demás. Pero, hermanos, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros examinemos cómo estamos corriendo nosotros la carrera, porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas, y nosotros somos los interesados de llegar al final, de llegar a la meta. Y es importante y es trascendental que nosotros examinemos esas áreas en nuestras vidas para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cómo podemos evitar que lo cojo se vaya haciendo y torciendo más y nos saque de la carrera si no somos conscientes? Y por eso necesitamos examinarnos, y por eso necesitamos enfocarnos en nuestra propia vida espiritual. Y repito, no enfocarnos en cómo corren los demás, no enfocarnos en los
los errores de los demás en nuestros errores. Leamos en Mateo 7, 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora mire el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando uno lee estas palabras, la palabra paja es la cáscara del trigo. Es una basurita que cuando el trigo se trilla o el trigo se zarandea, sale esa basurita que es la paja. Pequeñas basuras. Pero la viga son y eran en aquel tiempo también trozos de madera que se utilizaban en la construcción de edificios. Esos trozos eran largos y eran gruesos. Entonces Jesús da un ejemplo bien claro. Muchas veces vemos las basuritas en el ojo del hermano y de la hermana y las vemos tan grandes y tan terribles y queremos quitárselas, pero muchas veces nosotros tenemos una gran viga, imagínense, un trozo de madera grande, largo y grueso en nuestro ojo y no nos damos cuenta. Si Jesús habló esto, es porque esta es la propensidad en nuestras vidas, de nuestra humanidad, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Es una solemne advertencia para cada uno de nosotros por la tendencia que tenemos de ver en los demás los errores y las faltas. Podemos ver a aquel y decir: uy, qué fea esa basura que tiene en el ojo. Uy, qué horrible eso que tiene ahí, a ver, se lo quito. Y yo con la gran viga gigantesca en mi ojo. Pero hermanos, cuando lo vemos de acuerdo a lo que estamos hablando hoy, lo mismo puede pasar con la carrera cristiana. Vemos el cojear de otro, vemos cómo aquel se está inclinando para un lado, vemos cómo aquel se le está torciendo el tobillo, vemos cómo aquella no está corriendo de la manera correcta, y nosotros muchas veces vamos corriendo y tal vez vamos cojeando de los dos pies y de los dos brazos. Estoy hablando metafóricamente. A veces nosotros vamos caminando y vamos avanzando, pero estamos haciendo mal, estamos con esas áreas débiles en nuestras vidas y, hermanos, no somos conscientes de ellas, o nos conformamos o sentimos que son cosas simples, pero no son cosas simples. Por eso nos habla la palabra de Dios y nos habla de una manera tan clara. Algunas probablemente sean muy visibles, algunas de esas áreas débiles tal vez son tan visibles al ojo humano, pero otras tal vez ni siquiera se notan porque están en lo profundo de nuestra mente o de nuestro corazón. Pensemos en algunos ejemplos de cosas visibles. Por ejemplo, un mal carácter. Eso se nota, eso es visible, eso todo el mundo lo mira. Eso muchas veces es una área coja de nuestras vidas con la que continuamente pecamos y le fallamos a Dios. Vamos corriendo y ¡pum!, se nos desvía la pierna, ¡pum!, se nos desvía aquello. Y con el mal carácter, mire, si con algo muchas veces fallamos, muchas veces ofendemos, muchas veces pecamos, es con el mal carácter. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que veamos nuestra cojera, cosas visibles, mal carácter. Tal vez somos malhumorados, enojones, peleoneros, alegones. Ah, yo así soy, ¿y qué? Así era mi abuelita. No, que lo cojo no se salga del camino. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tal vez es el desenfreno en la lengua. Somos habladores, criticones, murmuradores, chismosos y no nos damos cuenta. Y eso cojo se va saliendo del camino. Vamos caminando, pero lo cojo se va saliendo. Y pasa otro día y ¡pum!, se sale lo cojo. Otras veces tal vez puede ser que somos impacientes. Otras veces puede ser
la flaqueza en el área sexual. Usted sabe, Sansón, Salomón, todos ellos fracasaron por la flaqueza con el sexo opuesto. Y hermano, eso pasa entre nosotros también. Vanidades de esta vida, o tal vez la pereza, o tal vez malas amistades. No sé, hermano, hay tantas áreas, pero esas son visibles, esas las podemos ver. Pero muchas veces somos inconscientes de eso cojo y seguimos caminando, pero lo cojo se está saliendo del camino. Y hermano, si no le ponemos atención, lo cojo nos puede sacar del camino. Otras cosas tal vez no son visibles, tal vez son de lo más profundo del corazón. El orgullo, por ejemplo. Ay, hermano, el orgullo es tan peligroso. Es una cojera tan común que muchas veces se puede hacer notoria, otras veces no. Pero se manifiesta muchas veces en cómo hablamos, se manifiesta en cómo actuamos, se manifiesta en cómo juzgamos a otros, se manifiesta en actitudes, se manifiesta en todo. Tal vez para otros su área es la envidia. Nos enojamos o nos entristecemos cuando a alguien le va mejor que nosotros. A otros tal vez es la malicia, todo lo miramos maliciosamente o todo lo miramos sospechoso. Para otros tal vez son los malos deseos, para otros tal vez es inmoralidad sexual, para otros tal vez es el rencor. Ay, del que le haga algo porque pasan 20 años y no se le olvida y le hace caras y se enoja. Para otros tal vez la incredulidad. En fin, hermanos, hay muchas áreas en las que podemos cojear y no solo una. Qué bonito fuera que solo tuviéramos una área en la que cojeamos. Pero si somos sinceros, todos tenemos diferentes áreas, muchas áreas en las que cojeamos. Todos, hermano, aquí ninguno se salva. Si alguno aquí me dice, no, hermana Lili, viera que yo no tengo ninguna área coja, pues ya ahí está sacando su área coja, está autoengañado. El autoengaño es una cojera también terrible. El orgullo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Examinarnos. ¿Por qué? Porque vamos corriendo esta carrera y no es de correrla como caiga. Ahí voy cojeando de los dos pies y ahí voy. No es como caiga, es como Dios manda en su palabra. Ni cuenta nos damos muchas veces, pero qué peligroso es esas áreas de cojera. ¿Queremos llegar a la meta? Yo creo que sí. ¿Queremos ser vencedores? Yo creo que sí. ¿Queremos estar un día en la presencia de Dios entonando el cántico de redención con todos los vencedores? Yo creo que sí. ¿O no? Todos queremos llegar a la meta. Todos queremos ser vencedores. Entonces necesitamos velar y examinar nuestras cojeras. ¿Cuáles serán esas áreas en las que tendemos a cojear? ¿Cuáles serán esas áreas en las que tendemos a fallar? ¿Cuáles serán? ¿Alguna vez se ha examinado? ¿Alguna vez, hermano, tal vez hasta hacer un listado de aquellas cosas en las que me doy cuenta que le fallo a Dios? Veamos la seriedad con la que nos habla la palabra de Dios. Estamos en Hebreos 12. Hebreos 12, 13. Y nos habla de una manera que todos podemos entender. Hebreos 12, 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. Nuevamente nosotros debemos tomar una parte activa. Pero si no somos conscientes de esas áreas, si no las tomamos en serio, si damos rienda suelta a nuestra cojera, nos vamos a terminar saliendo del camino. Pero si somos conscientes, entonces vamos a hacer lo que dice el versículo 13. Si somos humildes, entonces vamos a hacer lo que dice el versículo 13. Y es que lo necesitamos, hermanos. Dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Y cómo podemos hacer eso? Encaminar nuestros pies a la voluntad de Dios. Encaminar nuestros pies a la palabra de Dios. No dando rienda suelta, sino someternos en humillación y en obediencia a la palabra de Dios, suplicando a Dios su gracia, su ayuda, para que todo aquello sea sanado completamente. Hermanos, ¿cuántas veces
veces se da rienda suelta a las cojeras. Hermanos de años en una congregación y que pueden ofrecerse puños muchas veces. Hermanos de años en una congregación y que pueden dejarse de hablar hasta por meses o por años. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? ¿Dar rienda suelta a esa cojera? ¿O humillarnos? ¿O examinarnos? ¿O darnos cuenta cuáles son esas áreas? Gente que uno las conoce desde jóvenes, que andan chismeando, llegan a la ancianidad y siguen chismeando. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Gente que de jovencitos eran de mal carácter y de viejitos siguen de mal carácter. Esa no es la voluntad de Dios. Que Dios nos conceda desear y anhelar ir en ese camino de perfeccionamiento, hermano. Que Dios nos conceda que un día podamos darnos cuenta de decir: hace 3 años yo hubiera actuado diferente, pero Dios ha obrado en mi vida. Vamos al Salmo 119, 59. Salmo 119, 59. Mire lo que dice, pues dice: consideré mis caminos. Habla de prestar atención a mis caminos. No dice puse atención a cómo caminan los demás. Mire, pues dice: consideré mis caminos. Le puse atención a mis caminos. Puse atención a mi forma de caminar, a mi forma de correr. No dice consideré los caminos de los demás y uy, qué torcidos van. Uy, qué cojos están. No. Consideré mis caminos, pero no para quedarme en una actitud pasiva, sino en una actitud activa. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso cojo y torcido lo regresé a la palabra de Dios. Eso cojo y torcido lo regresé a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios envía su palabra porque estamos dando rienda suelta a lo cojo? Porque estamos viviendo nuestra vida cristiana descuidadamente. Pero Dios envía su palabra ¿para qué? Para que lo cojo sea regresado, para que lo cojo vuelva a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Mira el versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esto es lo sabio, apresurarnos a dar esos pasos, hacer esos cambios, tomar decisiones, hacer renuncias. Porque aquello cojo que tal vez lo vemos tan simple, puede tarde o temprano sacarnos de la carrera, puede tarde o temprano desviarnos de la voluntad de Dios, puede tarde o temprano hacer estragos en nuestras vidas. No lo veamos como algo simple. Miren, por ejemplo, otra vez voy a tomar el mal carácter porque yo creo que todos cogíamos en esa área muchas veces. Pero por ejemplo, ya les he mencionado este caso que a mí realmente me impresionó mucho y me impresiona mucho, de un actor mexicano. Él iba al aeropuerto en Estados Unidos y de repente un adulto mayor, un anciano, como que les bocinó y como que se pusieron a pelear en el camino. Este actor ni siquiera iba manejando, pero se salió del carro y ya enojado, molesto, era joven, enojado, empuja al anciano. No era tan anciano, 60 y pico de años, lo empuja y el hombre cae y se da en la banqueta y se muere. Hoy ese actor está en la cárcel y uno dice, es un arrebato de mal carácter que a cualquiera le puede pasar, más a los hombres que son violentos. Una mujer no actúa tan así, una mujer actúa de diferentes formas, pero hermano, cosas que aparentemente son tan simples, pero que no son simples. ¿Cómo necesitamos velar en nuestro carácter, velar en esas áreas débiles? Porque en algún momento pueden causarnos tantos problemas, tantas situaciones difíciles, tantas adversidades, tantas cosas, hermanos. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Apresurarnos a dar esos pasos. Cuando Dios envía su palabra, Dios en su misericordia la envía y nos sale al paso. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar decisiones. ¿Qué necesitamos hacer? Poner esas áreas en las manos
de Dios y no conformarnos. Pedirle, Señor, tú me conoces. Es que Dios nos conoce y bendito Dios que Él nos conoce tal como somos. Él conoce nuestras cojeras por dentro y por fuera. Él conoce nuestras áreas débiles en todo momento. Él lo sabe absolutamente todo. Y hermano, qué saludable examinar mi vida y decirle, Señor, tú me conoces. Cuando siento ya hablé, cuando siento ya dije, cuando siento ya hablé mal del fulanito, cuando siento, Señor, perdóname. Señor, esa es un área débil de mi vida. Señor, controla mi boca. Miren, en la Biblia el salmista decía, pon guarda a la puerta de mis labios. Poder poner esas áreas de nuestras vidas en las manos de Dios. Señor, tú conoces mi mal carácter. Oh Señor, tú conoces mis sentimientos y mis emociones todavía me engañan. Oh Señor, tú sabes que mis sentimientos se van tras lo que no debo. Oh Señor, tú sabes que mi tendencia es tener malas amistades. Oh Señor, tú sabes, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Humillarnos delante de la presencia de Dios y dar pasos en obediencia a Dios. Aunque me muerda la lengua, Señor, pero mejor no quiero hablar de nadie. No quiero juzgar a nadie. Señor, ayúdame a no andar peleando. Ya quiero pelear, ya quiero alegar, ya quiero hacer una mala cara, ya quiero. Pero no, Señor, eso es cojo, eso no es conforme a tu palabra. Señor, ayúdame. Esa es la voluntad de Dios. No que vayamos ahí cojeando y corriendo la carrera cristiana como se nos dé la gana. No, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27. Mire cómo nos habla Dios, con qué amor. Hijo mío, solo ese hijo mío. Qué amor el de Dios. Tomémoslo como nosotros, hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras. Hoy usted está atento a la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No permitamos que la mente se nos vaya por allá, por donde está la gallina, a ver si puso un huevo ahorita. No, pongamos atención a la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Leamos el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón, ese centro de nuestras emociones y sentimientos, hay que guardarlo. Pero mira el 24, dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Notemos nuevamente que es algo activo de nosotros. No dice que Dios, que viene un ángel y nos arranca la perversidad. No, nosotros también tenemos que tomar una parte activa. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Así debemos correr esta carrera. Tus ojos miren lo recto. Si mi ojo se va para un lado, si mi mirada se va para otro lado, si me quiero ir desviando, si ahí lo cojo va jalando para un lado, no. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Y qué tenemos delante? La vida eterna. ¿Qué tenemos delante? La meta final. ¿Qué tenemos delante? La patria celestial. Nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno y no solo en las cosas de esta vida, porque todo aquí se va a quedar. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. 26. Examina la senda de tus pies, que lo cojo no se salga del camino. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Y qué dice al final? Muy bien, otra vez. Aparta tu pie del mal. Si lo cojo se quiere salir, ¿qué debemos hacer? Apartar nuestro pie del mal, ese mal camino,
esos pasos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ese cojo que se desvía de la santidad de la palabra de Dios, eso hay que apartarlo de lo malo y volverlo al camino de Dios. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Dice: escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es escudriñar? Es examinar, es investigar cuidadosamente nuestros caminos. Otra vez notemos esa palabra, nuestros. No dice escudriñemos el camino del fulanito y de la menganita. No, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esto es lo saludable y necesario para llegar a la meta. 3 pasos importantes. 1, escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestros caminos, investiguemos nuestra forma de caminar, examinémonos cada día en qué área le fallo a Dios, cómo son mis pensamientos, cómo son mis palabras, cómo son mis actitudes. Escudriñemos, busquemos. Cuando escudriño y veo esas áreas, busco a Dios con la conciencia de esas áreas y le digo: Señor, aquí estoy, te necesito. Es que, hermano, mucha gente piensa que el que ora más es aquel que es mucho más espiritual. El que ora más es aquel realmente que se da cuenta de que necesita de Dios, que necesita que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, que Dios obre en su mente, que Dios disipe toda tiniebla, que Dios obre en nuestros pensamientos, que Dios obre en mi boca, que Dios ponga guarda en mis labios, que Dios obre en mi carácter, que Dios obre en mi corazón, que Dios me dé la gracia para perdonar, que Dios obre en mí y que su Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Por eso es que oramos, por eso es que buscamos a Dios. Escudriñemos y busquemos. Y luego dice: y volvamos a Jehová y regresemos. Si ya estamos dando pasos fuera, regresemos, porque es para nuestro bien. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. De eso probablemente hablemos la próxima semana. Pero, hermano, qué importante es examinar nuestros caminos. Mire, vamos a Ageo capítulo 1, versículo 5. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? Meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el versículo 7 lo vuelve a decir, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo son nuestros caminos? ¿Cómo son esas áreas en nuestras vidas? Piense, en este momento reflexione en su propia vida. Reflexionemos 1 minuto, le voy a dar 1 minuto en silencio. Reflexionemos. ¿Qué áreas en mi vida son aquellas en las que continuamente le fallo a Dios? Reflexionemos ahí. En el día no nos da tiempo de reflexionar, hermano, ahí vamos, carrera aquí, carrera. Pero ahorita pensemos en nuestros propios caminos. ¿En qué área le fallo a Dios? ¿Será en la pereza? ¿Será en malos pensamientos? ¿Será en mi carácter? ¿Será en mi lengua? Meditad bien sobre vuestros caminos. Dios es fiel, Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas. Esas áreas muchas veces no les ponemos atención y ni nos importa realmente. Vamos cojeando y no nos importa. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, cojeamos y nos duele. Ay, le volví a fallar a Dios. Ay, volví a hablar lo que no debía. Ay, volví a actuar como no debía. Ay, volví a hacer lo que no debía hacer. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y regreso, lo pongo al camino. Y de repente vuelvo, porque
porque así nos pasa en este caminar cristiano. Hay áreas en las que continuamente, hermano, le fallamos. Pero Dios mira nuestro corazón, y si de verdad no queremos hacerlo, y si de verdad comenzamos a ponerlo en las manos de Dios, a pedirle a Dios su victoria, a pedirle a Dios que Dios obre, hermano, Dios se va a glorificar en nuestras debilidades. Aquella que era la gran chismosa y la que andaba murmurando y criticando, de repente va a ser una hermana sabia, una hermana bien centrada, una hermana silenciosa que va a hablar solo cuando debe. Aquella que andaba peleando y haciéndole caras a medio mundo y dándole la espalda a cualquiera, de repente va a ser una hermana pacífica, una hermana amigable, una hermana perdonadora. Mire, esas son las maravillas que Dios hace. Aquel hermano malhumorado y bravucón, de repente va a ser un hermano gozoso. De repente va a ser un hermano que va a transmitir esa presencia de Dios. Parece un cuento de hadas. No, hermano, ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, si tan solo lo podemos creer. A veces creemos que Dios sana, que Dios liberta, que Dios obra, pero hermano, Dios puede cambiarnos, Dios puede transformarnos, y gloria a Dios por eso, porque todos venimos en este camino todos torcidos. Venimos de una vida, hermano, desastrosa, de una vida perdida, de una vida, de una sociedad corrompida. Así veníamos. Y comenzamos a caminar esta carrera, y tal vez todos torcidos, todos cojos y todos ahí. Pero Dios comienza a enviar su palabra, comienza a instruirnos, comienza a darnos luz con la palabra, y comienza a enseñarnos y mostrarnos esas áreas cojas. ¿Para qué? Para que nos entristezcamos y nos desanimemos y digamos, ay no, yo entonces ya no sigo. No. Para que nos animemos y para que creamos que Dios puede obrar en todo eso cojo, para que no nos conformemos en eso cojo, sino que creamos que Dios puede cambiarnos, que Dios puede transformarnos y que Dios puede obrar. Regresemos a Hebreos 12:13, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Quién puede sanar lo cojo, hermano? Dios. Nosotros vemos ahí en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos cómo Jesús sanó a los cojos, sanó a los enfermos, sanó a los paralíticos. Dios puede sanarnos a nosotros. ¿Cuáles son esas áreas en su vida que usted sabe que no puede cambiar? Póngalo en las manos de Dios. Y hay otras áreas que sí podemos cambiar. Hay otras áreas en las que sí podemos actuar. Pues pongamos acción a la palabra de Dios. ¿Cuánto mensaje hemos oído? ¿Cuánta palabra hemos oído? Pues pongámoslo en acción. Porque el evangelio, como siempre lo decimos, no es en estas cuatro paredes o en el momento del culto. El evangelio es en nuestra vida diaria. Es ahí donde se muestra lo cojo. Aquí parecemos bien rectecitos todos. Aquí parecemos bien espirituales todos. Pareciera ya como que las alas las tenemos ahí abajo de la blusa, abajo de la chumpa. Ahí las tengo escondiditas. Pero ya afuera. Pero cuando nos dañan. Pero cuando surgen enemigos. Pero cuando de repente hay hermanos que todavía se les va la mirada, o hermanitas que se les va la mirada. Cuando de repente pasa una persona por ahí que no es el esposo o la esposa, ¿qué vamos a hacer? Ay, ahí va lo cojo, y ahí, ay, ¿qué me importa? Y de la noche voy al culto, gloria a Dios, aleluya, y en el día vivo como vea. No, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjese, hermano, que si no le ponemos atención a lo cojo, y escúcheme bien, con esto voy a terminar, si no le ponemos atención a lo cojo, tarde o temprano eso cojo nos va a sacar del camino. Tarde o temprano eso cojo nos va a llevar a grandes problemas. Tarde o temprano eso cojo va a traernos consecuencias. Y por eso Dios nos habla. Pongámosle atención a lo cojo. Examinemos nuestros caminos. Busquemos a Dios y Él obrará, Él se glorificará. Y no nos conformemos, porque mire, este caminar cristiano es un proceso hasta que nos moramos.
Van a haber áreas cojas en su vida y usted no se va a conformar, va a orar, va a tomar decisiones, va a hacer renuncias, va a dar pasos de obediencia y de repente eso cojo va a ser sanado. Pero entonces Dios le va a mostrar otra área coja. Y entonces debemos hacer lo mismo en este caminar cristiano y en esta carrera cristiana. Continuamente debemos examinarnos y continuamente lo cojo debe ser sanado. Este es el mensaje, hermanos. Pónganse.